Hola, hola. Bienvenidos a su podcast of Men Machines. Esta es nuestra quinta entrega ya. El tiempo pasa volando. En esta quinta entrega invitamos a George Jennings a hablar un poco sobre cómo ir internacional, cómo trabajar con empresas internacionales. Desde su punto de vista como reclutador en Estados Unidos y ahora en México para empresas internacionales. Y desde mi experiencia como trabajando para empresas americanas, buscando proyectos, clientes y todo esto, damos un poquito de información sobre cómo hacerlo y prácticamente cómo hacerle para llamar la atención de estas empresas, ¿no? Desarrollamos tres puntos importantes y pues échale una miradita, ¿no? Ahorita los saludo desde la ciudad de San Carlos, Sonora. Y este es el primer episodio en video. El primero. Vamos a ver cómo funciona esto. Es un experimento, vilmente. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, tanto en Twitter como Instagram. Somos omam-podcast. Ahora tenemos canal de YouTube para este video justamente, que es exactamente igual a omam-podcast. Estamos tratando de ser bastante uniformes en esto de los nombres de usuarios. Y bueno, síganos, cualquier pregunta que tengan pueden contactarnos en nuestras redes sociales o directamente conmigo. Ahí ando siempre intentando ayudar a otras personas. Tenemos un server de Discord donde platicamos un poquito acerca de dudas que tengan, ¿no? El último tema que estuvimos platicando fue cómo afectaba la cancelación de visas H1B a la gente que quiere moverse a Estados Unidos, y desarrollamos un poquito, ¿no? de cómo afecta esto a los latinos prácticamente, ¿no? Que no viven en Estados Unidos. Bueno, los dejo con el episodio. Cualquier duda, saben, sigan en nuestras redes sociales, comenten y ahí vamos a estar. Ahora tenemos de invitado a George. A- Así se pronuncia, ¿verdad? George. Sí, George. Sí, George lo haces. Janian. Sí. Bueno, platícanos un poquito de lo que haces primero, ¿no? Para que sepan acerca de ti. Claro. Muchas gracias, Oscar, para tenerme en tu podcast. Yo te doy un poco de info sobre mí. Yo me llamo George. Tengo una agencia de reclutamiento que conecta startups, mayoritariamente de los Estados Unidos, con talento mexicano, principalmente devs, pero también puede ser otras personas. Antes estaba un reclutador en Nueva York, en los Estados Unidos, para varios años, trabajando con startups allá. Y después me enteré que con toda esa movida de trabajo remoto, que había una enorme oportunidad de intentar de hacer el puente entre los Estados Unidos, donde muchas veces ellos conocen no solamente como personas de su país, y bueno, por ahora México, tal vez más tarde será otros países en Latinoamérica, pero México, que es un fuente enorme de talento porque está al lado de los Estados Unidos, es un país enorme y hay muchas personas súper bien calificadas y talentosas aquí. Entonces yo estoy intentando de hacer eso y el año pasado me mudé a la Ciudad de México y ahora es como mi casa. Perfecto. Ok, entonces el tema que vamos a hablar, el tema que vamos a desarrollar entre yo y George es, de hecho, cómo ir internacional, cómo moverse internacionalmente, cómo hacerle para que las empresas americanas
tengan interés en nosotros como trabajadores, como personas, como programadores, como sea, cualquiera del trabajo que hagamos, ¿no? Vamos a desarrollar un poquito cómo hacerlo. Vamos a ir sobre 3 puntos prácticamente y vamos a dar nuestras opiniones acerca de cómo hacerlo. Como ya escucharon, George tiene experiencia reclutando personas en Estados Unidos, ahora se movió a México. En mi caso, mi experiencia es como mexicano, trabajando con empresas americanas. Entonces, vamos a ver un poquito de esto de los lados, ¿no? Entonces, vamos a empezar con el primer punto. Si gustas, desarrollar un poquito, sería, bueno, en inglés lo escribí, How to Market Yourself, como Venderse. prácticamente, ajá, cómo venderse o cómo hacer que nos ponga atención el mercado americano, ¿no? Sí, sí, es muy interesante porque tú y yo tenemos como experiencias un poco del lado opuesto. ¿Sabes? Tú mexicano trabajando con empresas de los Estados Unidos, yo era el contrario. Podemos encontrarnos como en el medio para ver como las estrategias. Entonces, sí, yo tengo, ahora hablé con, no sé, unos mexicanos y también con empresas gringas que ya han hablado con o ya han visto candidatos mexicanos. Y es verdad que hay como un poco un obstáculo a veces para alguien de México que quieren entrar en el mercado estadounidense y que es más fácil dicho que hecho. ¿Se dice eso en español? Sí, así Sí, es. ok, más fácil dicho que hecho. De decir como, sí, sí, consíguete un trabajo en los Estados Unidos, gana mucha plata y todo eso, vive el sueño. Pero verdad es más difícil que puedes imaginar. Pero también hay cosas, creo que ayuda a personas de México que para como salir un poco adelante y tener una ventaja. Um, y creo que la cosa principal, al menos en mi punto de vista, es que los gringos en general viven un poco en una burbuja, como Sí, claro. su burbuja. Hasta como cuando ven un currículum de alguien que no viene de los Estados Unidos, es como, podría ser de México, de la India, de la Luna, no importa, no entiendo eso, no sé, no creo que puede funcionar, etcétera. Y yo un momento puedo entenderlo porque, bueno, los Estados Unidos es un país enorme, como que es como 350 millones de personas y están muy isolados un poco del resto del mundo. Um, pero en el mismo tiempo creo que como para alguien en México que quieren salir un poco como del grupo y poder tener más chance, hay que como en mi opinión, entrar un poco en la burbuja y hacerlo fácil, como hacerlo muy fácil para un gringo que entiende lo que estás haciendo y tu especialización y todo eso, como um, la verdad es que las dos como vías más fácil para hacer eso en nuestra época es el perfil de LinkedIn Así es. y el currículum, porque esas dos cosas son más o menos los primeros puntos de contacto que alguien va a tener contigo. Especialmente si ya no tienes ni una conexión en los Estados Unidos o un amigo que te pueda hacer una referencia o nada. Si vienes así, son esos dos vías son las vías principales y la verdad es que hay que imaginar como la peor situación. Hay que imaginar que el reclutador no va a entender nada, que está buscando una razón para rechazarte y hay que hacer todo lo que puedes para evitar eso y hacerlo fácil. Entonces, en general, como la primera cosa que yo aconsejo a todos los desarrolladores mexicanos es como
no sé si puede ser gringoificar tu currículum. ¿Se dice? Bueno, Sí. acabé Algo de así. inventar. Sí, es mi nueva palabra. Sí, de gringoizar tu CV. Entonces, aparte de, claro, escribirlo en inglés correcto, etcétera, hay cosas específicas que puedes meter como para, para evitar cualquier duda, tipo, como, te doy un ejemplo muy básico. En México, por ejemplo, una universidad tipo UNAM, que es tal vez la universidad más grande de México, ¿no? Sí. Uh, Casi ningún gringo sabe lo que es que UNAM. Ujú. Um, uh, y en vez de escribir UNAM, puedes escribir como National University of Mexico, algo así. Y es un poco Exacto. es muy tonto, pero puedes imaginar un gringo mirando eso y diciendo, ¿UNAM? What's UNAM? Like, I have no idea. Tal vez es como una escuela en línea o no sé, o Ujú. quién sabe. O también escribir, en vez de escribir licenciatura, mete bachelor's degree, porque es la Ujú. misma cosa. Una licenciatura es como, what, a license? Like a driver's license or a license para, no sé, ser un barbero o algo Mm. así, como cosas así son muy pequeñas, pero cosas, hay más, seguro, muchas más cosas, pero cosas tipo así pueden como ayudarte un poco a salir de lo común. Y otras cosas tipo no meter una foto, meter un poco más de información sobre el hecho que, por ejemplo, si quieres mudarte a los Estados Unidos, escribir que estás elegible a la visa TN, que es la visa muy popular Ujú. que los mexicanos pueden usar para trabajar allá. Cosas así. Entonces, hay muchas cosas que puedes empezar a usar para salir un poco de lo común. Y también, en mi opinión, hay otras cosas que puedes hacer y no solamente como aplicar a trabajos, pero estar más um, proactivo, proactivo en tu búsqueda. La gran mayoría de la gente solamente van a estar una vacante, ¿sabes? Cuando una vacante aparece en LinkedIn o no sé dónde, mucha gente toma esto para mandar un mensaje o su currículum. Pero la verdad es que puedes intentar de conectarte con gente afuera de eso. Nada está, por ejemplo, puedes empezar a buscar los reclutadores que trabajan en cada empresa que te interesa. Puedes imaginar, no sé, quieres mudarte a Denver porque te encanta allá y haces una búsqueda, encuentras como 50 empresas de Denver que buscan, que son un poco de tecnología. Buscan los reclutadores en LinkedIn que trabajan allá y puedes mandarle un mensaje directo. O mejor, en Twitter. Uh, Mucha gente en Twitter y mucha gente como no tiene muy pocos seguidores y siempre están metiendo algo y nadie está interactuando con sus tweets y se sienten mal, etcétera. Tú puedes ir puedes ser la persona a escribir el como, really interesting tweet there o retuitear o algo así. Y eso como te metes en un mundo un poco, como en una zona diferente. Puedes hacer cosas así y eso también te ayuda, te ayudaría bastante. Cosas así, en mi opinión. Sí, estoy totalmente de acuerdo. De hecho, mi camino a ser contratado por empresas mexicanas o ya ahora trabajar con ellas ha sido, como dice, bumpy road. Ha sido muy complicado, pero entendí muchísimas cosas y la gran mayor, la mayor parte de las cosas que entendí fue de hecho leyendo mucho sobre, pues, ahora sí que las diferencias culturales, las cosas americanas. En general, yo tengo
creo yo que la fortuna de no estar tan desconectado porque la frontera está aquí, literal. He cruzado Estados Unidos desde que tengo 4 años, entonces conozco muchísimos lugares. Más de la mitad de mi familia vive legalmente en Estados Unidos. Y incluso mi abuela es ciudadana americana. O sea, hay muchísimos ciudadanos realmente dentro de mi familia. Entonces, a cierto punto no estoy tan desconectado de lo que es la cultura americana. Pero, por ejemplo, algo que parece minúsculo, pero de hecho me di cuenta del impacto gigantesco, es que estaba leyendo hace algunos años que, por ejemplo, pueden llegar dos personas afroamericanas a un trabajo, pero uno tiene un nombre muy blanco y el otro tiene un nombre muy, no sé, de afroamericano, pues no. Sí. Entonces, por ejemplo, si uno se llama John y el otro se llama Jamal, tiene casi 60% de probabilidades más de tener el trabajo el que se llama John, que es muy curioso, porque es una cuestión psicológica. Las personas, al final, usualmente buscamos lo que nos parece, lo que conocemos, ¿no? Lo que ya conocemos. Entonces, al escuchar un nombre que, no sé, 20 de tus amigos ya tienen, es como que puedes relacionarlo en el momento y es más fácil. O sea, aunque no lo piensan muchas veces directamente, no es una cuestión de ser activamente racista o algo así como muchos van a decir, sino que es algo más secundario que tenemos en el cerebro, pues, ¿no? O sea, si a mí me llegan dos personas, uno con un nombre Juan, que es un nombre común en México, y otro con un nombre de Islandia, por ejemplo, no sé siquiera si voy a poder pronunciar el otro nombre. Entonces, es una cuestión psicológica. Entonces, mi nombre es súper larguísimo. Mi nombre es Oscar Armando Galo Guido. Eh, entonces, recorté mi nombre en LinkedIn y solo puse Oscar Galo. Y te Sí, juro que con ese pequeño cambio empezó a tener más mensajes en LinkedIn. yo estoy totalmente de acuerdo con eso. Yo tuve muchas ocasiones cuando un cliente de los Estados Unidos, yo le mandé un CV y él vi como, ok, Juan Acosta Rodríguez López. Like, ¿cómo se llama el tipo de verdad? Ajá. Y sí, eso es verdad, es como una cosa chiquita, pero yo sé que en México o en América Latina en general es como tu nombre, tu segundo, tu segundo nombre, tu apellido y el segundo apellido. Algo Ujú. así. Y sí, pues como si lo cortas, es verdad que parece es mucho más como, es como un formato que puede estar como digerido por un estadounidense sin Ajá. entender exactamente, sin tener demasiado duda de cómo se estructura. Y es verdad que a un nivel un poco como subconsciente te hace Ujú. más de ellos, como normal, pues. Sí, más elegible, Sí, a, sí, a- más a- elegible. ajá, a ese movimiento yo lo denominé americanizar mi nombre, Ujú. al punto de que yo noté un impacto en las estadísticas de mi LinkedIn, noté cómo más gente me estaba enviando mensajes, noté cómo más personas me estaban contactando. Yo creo que es esa cuestión del subconsciente, ¿no? Yo creo que muchas veces cuando ven un nombre así, porque a los latinos les encanta poner nombres largos por alguna razón. Yo tengo amigos que tienen tres nombres, like first names, o sea, principales, tres nombres y dos apellidos. O sea, son cinco, imagínate. Juan José Jesús Pérez López, ¿no? Por ejemplo. Y es like, ¿qué demonios, no? Entonces, al hacer ese pequeño cambio, de alguna u otra manera, ellos siento que lo ven más sencillo, o sea, se ve más como lo que ellos están acostumbrados a ver. Entonces, limar esas pequeñas diferencias para que sea más, como tú dijiste, es más fácil de entender,
que sean que se puedan relacionar más a ello. Es una manera muy, muy, muy inteligente de hacerlo. A mí me llevó años de prueba y error, la verdad, Sí. todo esto. Pero, por ejemplo, ese fue un movimiento que yo noté que, por lo menos desde mi punto de vista, tuvo un gran cambio. Segundo, lo que dijiste del UNAM, yo también lo hice. Yo estudié en el ITSON, Instituto Tecnológico de Sonora. Entonces, yo solo lo cambié a Sonora Institute of Technology. ¿Por qué? Pues porque van a saber que es un instituto tecnológico, que es una universidad. En cambio, si lo pongo en español, pues quién sabe qué es, ¿no? O sea, no tengo idea de qué es Itson, nunca había escuchado la palabra Itson. Entonces, al hacer ese pequeño cambio, cambié mi universidad, cambié mi nombre y luego mi descripción en LinkedIn ha sufrido muchísimos cambios a través de estos años. Poco a poco he aprendido un poco más, ¿no? Acerca de lo que he hecho y me he dado cuenta que hay cosas que son relevantes y cosas que no son relevantes. Una cosa que yo creo que es muy relevante, obviamente, es que todo esté en inglés. Todo. Todo tu LinkedIn debe estar en inglés, preferentemente. Desde la escuela, tu intro, acerca de ti, tu posición, todo. Si trabajas como programador, pon software developer, software engineer, algo así. No pongas programador, ingeniero en software, no. Cambia por completo eso, ponlo en inglés. Eh, Otra cosa es que la mayoría de las veces yo creo que, sobre todo, esto es más del lado de ingeniería, de programadores, nos encanta listar 7 millones de tecnologías que sabemos usar, ¿no? A un grado exagerado. Pero yo me doy cuenta que no es relevante completamente. Si tienes dos tecnologías claves que necesitan, eso es suficiente. Lo demás es puro relleno, sinceramente. Entonces, si en la descripción, en nuestro intro, decimos más bien qué es lo que hacemos, en vez de qué tecnologías manejamos, nos ayuda. Por ejemplo, en mi LinkedIn, yo digo, ayudo a negocios a construir eh, aplicación, aplicaciones web y móviles hermosas de inicio hasta el final. Entonces, ese es mi intro súper cortito, pero en esas simples palabras tú ya sabes en qué yo puedo ayudarte con tu empresa. O sea, esa es en vez de decir, soy un programador que maneja JavaScript, React Native, bla, 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 bla. Y muchas veces tenemos que entender que no todos los reclutadores conocen todas esas cosas, parecen Pokémones de tantos nombres extraños que tenemos. Entonces, simplificar eso y hacerlo más humano y menos robótico es una de las cosas que yo creo que es muy, 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 muy buena en esta cuestión, ¿no? Y de hecho, bueno, pues como dijimos, el americanizar tu nombre me parece que es un punto importante, el americanizar también o gringoficar, como dijiste. Ah, sí, sí. El nombre de la universidad me parece un punto muy bueno también, porque es más fácil de entender. Tener todo tu LinkedIn en inglés me parece un tercer punto también muy importante, como lo mencionaste. Eh, no sé si se me está escapando algún otro que No, quieras. en general eso es muy bien. Me gusta la idea también de simplificar y de no meter como sí como una lista enorme de tecnologías y no como describirte como, sí, soy un programador, trabajé un poco en .NET, puedo hacer un poco de Python, puedo hacer un poco de eso. Es mejor de decir, ok, yo soy un, no sé, React Native developer Ujú. y eso es mi cosa, porque la verdad es que los reclutadores buscan mucho así, están pensando como, ok, Ujú. mi jefe me dijo, ok, tenemos que reclutar 3 desarrolladores que tienen experiencia con React Native el mes que viene, entonces yo voy a ir en LinkedIn y voy a buscar React Native. Y Ujú. eso es como, es
sabes, la manera más obvia de hacerlo. Otra cosa que no hemos mencionado, que es una táctica, puede ser una táctica interesante, especialmente si estás buscando de mudarte a un lugar específico, puedes cambiar tu ubicación geográfica al lugar. Así lo que va a pasar es que cuando reclutadores están mirando haciendo sus búsquedas, tu nombre va a salir en esa zona, pero lo que hay que meter en tu descripción es cierto, como muy explicitly, Explícitamente. explícitamente que tienes que no estás allá, pero quieres mudarte allá y puedes mudarte con una visa TN, por ejemplo, para no parecer que estás intentando de engañarles o algo así. Pero eso también es una manera de un poco salir de lo común. Y yo creo que especialmente para mexicanos a ese momento, si quieren mudarse, Trump acabó de de parar todo lo H-1B, que básicamente va a bloquear todos los desarrolladores de software del mundo que quieren mudarse a los Estados Unidos, aparte de los mexicanos y de los canadienses que pueden hacerlo con la visa TN. Entonces, yo creo que la desesperación de las empresas va a crecer y eso es una ventaja que puedes aprovechar. Sí, claro. Fíjate que este movimiento, curiosamente, no va a afectar a los mexicanos o a los canadienses, pero, por ejemplo, mucho asiático e hindú que viene con esta visa, pues hasta ahí van a llegar, ¿no? Ya, por lo menos en lo que finaliza este año. Y realmente puede ser una oportunidad para que el mercado latino o incluso canadiense, o mexicano y canadiense puedan buscar trabajar con empresas americanas. Fíjate, otra cosa, ahorita que dijiste lo de la búsqueda, me quedé pensando, otra cosa importante, creo yo, son las keywords que usamos para describir nuestro LinkedIn. Por ejemplo, como yo soy un especialista de React Native, yo tengo React Native en algunas partes del resumen, ¿no? Como te has de imaginar. Entonces, eso ayuda también a que tu búsqueda salga más arriba que las demás personas. Es importante entender que no nomás son buzzwords, que no nomás son palabritas para que suenen bonito, sino que esas palabras son utilizadas en las búsquedas de LinkedIn. Entonces es muy importante centrarse en tu nicho de mercado, vamos a decirlo así, de que si lo que quieres es ser contratado en California como React Developer, ok, busca las palabras claves que se relacionen con eso, ¿no? Entonces, poner como JavaScript, React, Web Development, este tipo de cosas. Y de hecho la táctica de poner que estás en California, por ejemplo, funciona porque al final, cuando los reclutadores buscan, tú vas a salir en esa lista y ellos decidirán si les conviene darte una visa TN o no. O sea, realmente ya está en sus manos, pero es un buen punto. Yo quería agregar una otra táctica que puede funcionar. A veces hay empresas de los Estados Unidos que no conocen la visa y que tal vez es demasiado complicado. Tal vez puede ser demasiado complicado a convencerles de que esa visa existe, que funciona. Entonces, lo que podrías hacer es hacer una búsqueda en LinkedIn de empresas que están contratando devs de software y que ya han contratado a alguien, un mexicano. Porque, y cuando digo un mexicano, es alguien que hizo sus estudios en México. Sí, Eso claro. es casi seguro que él o ella ya ha hecho todo el proceso y que la empresa ya ya conoce la visa. Entonces, es una manera un poco de filtrar y de identificar empresas que ya tienen una posibilidad más grande de contratarte con esa visa y también
de ayudarte con una mudanza a los Estados Unidos si eso es lo que quieres. Claro, claro. Si ya conocen el proceso es más fácil, obviamente. Sí, Claro. tiene muchísimo sentido. Claro. Ok, bueno, creo que ya desarrollamos bastante este primer punto. Creo que nos quedamos con algunas cosas importantes, desde americanizar tu perfil de LinkedIn, tu nombre, descripciones en inglés, cambiar todo en inglés, americanizar el nombre de la universidad, cambiar tu localización al lugar donde quieras, pero decir explícitamente que estás buscando una visa TN, hasta buscar empresas que ya hayan manejado la visa para que sea más fácil, ¿no? Me parece, ok, perfecto. Entonces, a ver, vamos a ver el segundo tema, que era cómo manejar la motivación y el rechazo cuando estamos haciendo esto. Sí. Claro, es muy interesante porque yo soy reclutador, yo como me rechazan seguro como 2 o 3 veces al día. Entonces yo tengo como una experiencia con el rechazo como ahora muy íntima, como diaria. Ujú. Pero cuando hablo con candidatos a veces es muy difícil. De hecho, es la parte que odio lo más de mi trabajo, es de tener que decir a alguien que no consiguió el trabajo, especialmente si me había dicho que me fue excelente la entrevista, todo fue súper, Ujú. creo que me van a contratar y yo tengo que decir, mira, de hecho, te equivocaste. Y no, sí, te rechazan. Y entonces es muy difícil de decir eso. Pero yo entiendo que es muy difícil para el candidato, es más difícil para el candidato que para mí, porque, Ujú. porque no están juzgando a mí. Y hay algo muy personal en el proceso de buscar un nuevo trabajo, porque estás como un poco mostrando al mundo quién eres, ¿sabes? Tienes un currículum que es un poco la historia de todo como la historia de lo que hiciste durante la mayoría de tus días, durante la mayoría de tus años después de la Ujú. universidad. Y puede ser un poco doloroso que alguien lo mira y dice, nah, Oscar no me interesa, su historia, su vida, no. Y entonces hay que crear un poco, que desarrollar un poco una capa, una cáscara, se dice, ¿no? Ujú. Para resistir un poco a eso. Y yo tengo muchos como técnicas y creo que eso me ayudó un poco en mi trabajo. Pero la cosa bueno, hay varias cosas. La primera gran cosa, y eso es como un consejo de la vida, no es un consejo solamente de reclutamiento, pero que tu trabajo no es tú. Hay una gran Ujú. diferencia de quién eres como persona y de qué haces como trabajo. Y, y si, y si empiezas a mezclar tu ego y y como tu autoestima con tu trabajo, a un momento te va a pasar muy mal, Así es. porque el rechazo va a doler 1000 veces más. Entonces, sí, la primera cosa en general es como divorciar tu trabajo y tu sentido de autoestima. Eso es como number one. Um, y después de hacer eso, un rechazo no es tan mal. Pero la otra cosa y estábamos hablando de eso antes, Oscar, es de hay gente que se enfocalizan y casi se enamoran de un trabajo solamente. Ujú. Como leen una vacante, miran algo un poco sobre la empresa y se dicen, wow, eso es mi sueño, yo me veo trabajando aquí, bla, bla, bla. Y después se le rechazan sin una entrevista y se sienten como súper mal. Ujú. Uh, en general, hay que pensar más en cifras, hay que pensar más en cantidades y de decir, ok, yo necesito un trabajo, voy a entrevistar en 10 lugares
10 empresas, 5 me van a rechazar después de la primera entrevista, otro 2 después de la segunda, tal vez una otra que me va a rechazar por no sé qué razón. Y voy a terminar con 2 ofertas y voy a elegir esas 2 ofertas y voy a conseguir un trabajo. Y eso es, en inglés digamos, a numbers game, un juego de números, no sé si se dice así, pero... Sí, juego de probabilidades. Sí, de probabilidades. Y hay que acordarse que eso, que buscar un nuevo trabajo es un juego de probabilidades. Te ayuda porque digamos, tu motivación y tu ego y todo eso no está bloqueado en solo trabajo, una sola vacante. Y así el rechazo no duele, no duele tanto. En inglés hablamos de algo que se llama un pipeline, como de pensar como creo que la mejor descripción es como un, Embudo. ¿un qué? Un embudo. Así es, un embudo. No sé, no es una nueva palabra para mí. Un embudo, donde al inicio del embudo tienes muchas opciones, muchas cosas, y a pesar que pasas y por cada etapa pierdes oportunidades, pero al final vas a conseguir algo, y si no consigues algo hay que meter más opciones encima al paso inicio del embudo. Sí. Sí, así es. Ajá. Es una buena manera de verlo, de hecho. Embudo. La palabra del día para mí. Sí. Fíjate, bueno, yo tengo ahora sí que muchísima experiencia en esto del rechazo. Tal vez más de lo que debería, porque, bueno, ahora sí que difícilmente ha sido mi meta moverme a Estados Unidos. Me han ofrecido mucho eso, pero esa no ha sido mi meta. Mi meta ha sido trabajar ahora sí que es de la manera que yo quiera, con las empresas que yo quiera. Y he tenido una muy fuerte convicción de hacerlo solo bajo mis propios términos y no el de nadie más. El hecho de que yo no quiero una visa TN es porque yo no quiero estar amarrado a una empresa. No quiero estar ahora sí que al margen de una empresa, ¿no? Soy una persona muy libre tal vez en ese punto. Entonces, por lo mismo y porque busco trabajar bajo mis reglas, me han rechazado muchísimas veces. Me han rechazado un número ridículo de veces. Desde, desde gente que no tiene ni idea que pueden trabajar con mexicanos y canadienses, hasta, pues de hecho creo que te dije que una empresa de Mississippi, creo que era, me colgaron cuando les dije que era mexicano, ¿no? Sí, Y entonces, tengo muy buena experiencia con esto del rechazo, pero tienes razón, ¿no? Creo que en español decimos eh, tener la piel más gruesa, ¿no? O sea, crear esta resiliencia de decir, ¿sabes qué? Ok, sí, me rechazaron. ¿Y qué? ¿No? O sea, so what? O sea, no cambia el hecho ni de lo que soy como persona, ni de lo que soy como profesionista. Muchas veces ni siquiera es el hecho de que no puedes hacer el trabajo. O sea, muchas veces es simplemente porque la persona con la que te entrevistaste no diste la imagen correcta tal vez, o tal vez simplemente no le agradaste lo suficiente a la persona. O sea, tenemos que darnos cuenta que al final somos humanos y este proceso es un juego de humanos también. Y al ser tan complejos en nuestra estructura, en nuestro pensamiento, en todo, hay miles de probabilidades por las cuales algo puede salir mal, pero solo una por la cual va a salir bien, que sería que te contraten, ¿no? Entonces, cuando empecé,
cuando empecé a ver las cosas de ese lado, la verdad es que ya no me importaba si me rechazaban. Ya lo veía. Y un comentario, creo que ya lo comenté en un episodio del podcast, amigo Eduardo Urias, que cuando recién empecé a esto de buscar internacionalizarme y trabajar con empresas americanas, fue que me rechazaron como 5 veces seguidas, ¿no? Y ya estaba así como que un poquito de que realmente podré hacer esto, ¿no? Y me dice, mira, lo único que no necesitas que 5 empresas digan que sí, necesitas solo que una te diga que sí. Y con esa una ya, es todo. Es todo lo que necesitas, ¿no? Y fue como que un flashazo así, o yo lo veo más como un reality check, así como que fue una cachetada de realidad en la cara. Y yo, pues sí es cierto, ¿no? O sea, ¿por qué me estoy complicando? ¿Por qué me estoy deprimiendo, ¿no? Por el hecho de que me rechazaron, si al final con que una me diga que sí, ya es todo lo que necesito, pues no necesito 1000, necesito una, pues, ¿no? Y ya como que mi mentalidad cambió mucho por ese lado. Y ya lo veo muy, ¿cómo se dice? Muy frío, si tú quieres. Si me rechazan, está bien, no pasa nada, ¿no? Pero otra cosa que creo yo que me ha ayudado también a manejar el rechazo es que me llevó tiempo darme cuenta de esto, pero creo que lo que es el proceso de contratación es un juego de poder, es un manejo de poder. Si tú dejas todo el poder del lado del que te va a contratar, ya perdiste, ya perdiste. Porque el balance está totalmente a su lado y tú no tienes peso en esa decisión, ¿no? Por ejemplo, yo en mi caso, cuando empiezo a hablar con una empresa para trabajar con ellos, la verdad es que no les digo que sea todo, porque yo sé que es un balance de poder, ¿no? Entonces, yo primero veo si la empresa primero puede pagar lo que yo cobro, porque no todas están dispuestos a pagar lo que yo quiero. Segunda, que nuestros valores se alineen, ¿no? Prácticamente. Que estemos de acuerdo. Por ejemplo, trabajando en Fiu, una de las cosas que a mí me gustaba era el hecho de que ellos no tenían un problema con que tú fueras digital nomad, que viajaras, no les importa, el punto es, saca tu trabajo, estamos bien, ¿no? Ese es el punto principal. Y en general son personas súper agradables, me cayeron muy bien cuando fui a visitarlos y todo. Entonces, eso es algo importante, pues, ¿no? Para mí. No me agrada la idea. Si una empresa viene a mí y me dice, te vamos a pagar $100 por hora, pero tenemos un tracker de cada vez que estás picando las teclas, cada vez que estás aplastando teclas, y en el momento que dejes de aplastar, dejas de cobrar. Seguro que hay una manera de comprar una máquina, ¿no? Que aplasta teclas para ti. Después puedes ir a tomar una cerveza. Mira, trabajé 24 horas sin parar. Ya. Justamente ese tipo de pensamiento yo le llamo pensamiento de maquila, ¿no? De que creen que estar más horas sentado aquí Sí. es más producción, cuando no lo es, ¿no? Y de hecho, en esto puedo yo dar, ahora sí, completa fe, porque los mexicanos somos los reyes de sentarnos y no hacer nada. Estadísticamente somos uno de los países que trabaja más horas en el mundo, pero no somos de los más productivos. Y hay muchísimos estudios que muestran que entre más horas vayamos trabajando, nos vamos volviendo menos y menos productivos. Y esa hora, nosotros la denominamos la hora nalga. O sea, porque estás nomás sentado, pero no estás haciendo nada realmente, ¿no? Entonces, obviamente, ese tipo de empresas no van conmigo, no se alinean con lo que yo quiero de una empresa. Entonces, yo lo rechazo ahí, ¿no? Y de alguna u otra manera, el hacer eso creo que hace que la empresa entienda que esto es
es algo de dos lados, no nomás es de su lado, ¿no? Los dos tenemos que estar de acuerdo para poder trabajar juntos. Y de alguna u otra manera, bueno, yo veo que esto ha hecho que algunas empresas incluso se interesen más, aunque suene paradójico, ¿no? Porque, porque saben que no es solo por dinero, sino que hay algo más detrás de todo esto, ¿no? Entonces, también tomar ese punto de vista me ha ayudado a manejar todo ese rechazo que he obtenido. Yo creo que el rechazo más grande que he tenido fue hace 4 años, cuando hice la entrevista para Facebook y me patearon el trasero completamente. Fue, yo no diría una entrevista, fue una masacre, fue una masacre. Eh, la verdad que no estaba listo, estaba muy nervioso, terriblemente nervioso y me fue muy mal. Y la verdad que ese rechazo, mmm, en vez de verlo como algo malo, lo terminé viendo como algo bueno. Porque me di cuenta de que uno, no era ni de cerca bueno, me faltaba muchísimo en camino. Segunda, al mismo tiempo significaba que puedo aprender esas cosas, ¿no? Que hay un camino el cual puedo seguir y aprender y aprender y aprender. Y el tercero creo que me puso más los pies en la tierra y darme cuenta de que siempre hay espacio para mejorar. Así tengas 10 15 20 años, siempre hay manera de mejorar en estos aspectos, ¿no? Eh, y no sé, creo yo que en este punto sobre cómo manejar el rechazo y la motivación, creo que principalmente fijar tu meta, pero como tú dijiste, no en una empresa específica, en un trabajo específico, sino qué es lo que quieres, ¿no? Quiero trabajar, quiero moverme a, ¿sabes qué? No vamos a poner a San Francisco porque no, nunca falta. Vamos a poner, quiero moverme a California, ¿no? Quiero moverme a California, quiero tener un trabajo de programador, quiero que pague esto, ¿no? Pero tener siempre un rango, ¿no? Ahora sí que un rango de probabilidades, abrir un poquito más lo que son las expectativas y irse moviendo poquito a poquito hacia la meta específica que ya tienes más a futuro, ¿no? Porque es como un escalón cada una de estas decisiones que uno va tomando, ¿no? Y entre más escalones va subiendo, más cerquita está de esa meta, vamos a decir, ¿no? Claro, y la cosa que tú mencionaste del hecho que cuando ya necesitas solamente un trabajo, no cinco, y después, después de que empiezas a trabajar en ese trabajo, vas a ver, le- todo será mucho más fácil, porque todos los reclutadores van a mirar tu nuevo trabajo diciendo, ah, wow, el trabajo para esa empresa bastante conocida, como puede ser Facebook, pero puede ser algo mucho más chiquito y decir como, ah, ahora voy a mandarle un mensaje. La cosa más difícil es de meter el pie por la puerta, no sé si se dice así, get your foot in the door en inglés, como Ajá. hay que entrar y después todo se vuelve más fácil. Como seguro que Ujú, tú, Oscar, ahora no tienes tanta dificultad para conseguir trabajo, ujú. pero hace no sé cuántos años, cuando estabas empezando, era otra historia. Pero con Sí. cada trabajo se hace más fácil. Entonces, no es que tienes que recibir 10 nuevas ofertas cada año. Hay que recibir una y después trabajar allá y usarlo para lograr la próxima meta y seguir así. Ujú. Pero todo se vuelve más fácil con el tiempo y con las experiencias. Entonces, como mensaje un poco más de positividad, ¿no? Para que la Sí, de gente hecho no se depriman. es un punto muy importante. Mi primer trabajo, ya así tiempo completo americano, fue con Smart Clinic. Es una empresa ya no están, pero era una empresa en el ámbito de salud, de healthcare, de Phoenix, Arizona. Y ahí fue donde empecé a desarrollar mis habilidades de React y todo esto ya en un ámbito más grande. Y me di cuenta realmente, porque antes ya había trabajado con otra empresa, pero como era una empresa que prácticamente eran solo subcontrataciones, no funcionó muy bien. Pero cuando ya había una empresa establecida que me había contratado, que fue esta, se abrió muchísimo más
las probabilidades, ¿no? El mercado se abrió muchísimo más y dijo, ah, oye, nosotros conocemos esa empresa, ¿no? Nos interesa, ¿no? Y justamente ya de ahí, entre más trabajos tengas de ese tipo, más común se vuelve. Una vez tuve una llamada con una empresa que quería contratarme y de hecho por una porción de React Native y les conté las aplicaciones que había hecho. Y justamente una de las aplicaciones que había hecho, el cliente la conocía. Y fue como que, ah, esa aplicación me gusta muchísimo, de que tú estuviste en el equipo que sí, ya le platiqué qué es lo que hice, los features, un montón de cosas. Y fue como que, wow, like, mind blowing. Y esa ayuda muchísimo, ¿no? Como dices, cada vez se vuelve más fácil, más fácil. Ahora ya que tengo un poco más de mercado, ahora que he trabajado, por ejemplo, con VaynerMedia, llevé un proyecto con ellos. Y pues claro, ¿no? Si en Estados Unidos menciona que trabajaste con proyectos de VaynerMedia, es como que, wow, ¿no? Y sí, cierto, ayuda muchísimo a todo esto. Pero sí, ahora sí que lo primero es nomás meter el pie y ya de ahí te metes completo, ¿no? Creo que es una manera muy, muy, muy buena de ver las cosas, ¿no? Claro. A ver, pues vamos al tercer punto, ¿qué dices? Creo que ya Claro. desarrollamos el segundo punto bastante bien. El Sí. tercero sería las diferencias culturales. Eso es algo curioso, pero creo que no nomás es México, creo que es en general Latinoamérica, pero lo que es la diferencia cultural anglosajona con la diferencia cultural mexicana o latina, ¿no? Sí, 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 es una otra tema, sí, bastante interesante que tiene que ver un poco con de lo que estábamos hablando, ¿no? Como marketearte a un mercado estadounidense y también como ese aspecto de lo que tú estabas diciendo de que la gente en México pasa mucho tiempo en la oficina pero sin trabajar. Ujú. Um, yo puedo contarte un poco de mi experiencia con eso. Y sí, yo creo que de verdad hay sí, una diferencia bastante fuerte especialmente entre América Latina y la cultura, no solamente de los Estados Unidos en general, pero del mundo de, de tecnología de los Estados Unidos y del mundo de Silicon Valley, que es como casi un extremo de los Estados Unidos. Y entonces, y sí, es verdad, son mundos muy diferentes. Um, la cosa en general que yo veo es que allá en los Estados Unidos, especialmente en Silicon Valley, hay una cultura de casi obsesionada con el rechazo y con failure. Um, Ujú. y allá esas cosas son considerados como buenas. Um, bueno, puede ser buenas, depende de cómo fuiste rechazado, pero en general, como si alguien tiene una teoría o intenta algo y no funciona, en muchas partes del mundo eso se ve mal. Uh, Ujú. sí. Um, pero allá, si tienes como buenos argumentos de por qué lo hiciste y buenas cosas que lograste aprender de eso, no es una cosa mala para nada. Y eso lo veo mucho en entrevistas. A veces en México la gente intenta de esconder malas, y lo digo así, no como mala, moralmente mala, pero experiencias tal vez donde pasaste solamente un poco de tiempo, donde no fue bien, no lograste, te despidieron, ¿dieron? Cosas así, como, voy a intentar de esconderlo y tal vez nadie va a verlo, etcétera. Pero la verdad es que si tienes una buena historia o como, no sé, tal vez fuiste contratado para un trabajo y al final ese trabajo cambió mucho y el trabajo que ya empezabas a hacer no era
un trabajo que te gustaba ni donde tuviste mucho éxito, entonces por eso cambiaste de trabajo. Bueno, tal vez por eso te despidieron o terminaste. Y cosas así son más aceptados en los Estados Unidos. Así es. Sí, de decir cosas así en una entrevista, no vas a parecer como una persona como mala o no reclutable. Creo que eso es una cosa. Y la otra cosa que yo veo bastante es que hay una cultura más de egalitario allá en los Estados Unidos, especialmente en el mundo de tecnología. En el sentido que, por ejemplo, un desarrollador junior puede tener una idea, no sé, un tipo de arquitectura, una feature o algo así, no importa. Puede ir hasta el CTO y decir, mira, yo creo que lo que estamos haciendo no es una buena idea. Creo que por X, Y, Z razones tendremos que hacer eso. Tal vez el sitio tiene razón y el Dev Junior no sabe, está totalmente equivocado, pero no se ve mal de, de defender tu punto de vista a pesar de no tener el mismo rango que otra persona. Uh, Nunca van a pensar, mira ese junior que se cree como el rey del mundo, como diciendo hace 6 meses que empezó a trabajar y ahora cree que va a decir a mí que yo soy el gran jefe. Eso existe un poco menos. Entonces, y puedes ver un poco esa cultura también en cosas tipo del trabajo, como si no estás trabajando, siendo productivo, no hay que estar en la oficina, ¿sabes? Y si puedes trabajar con la misma nivel de productividad en tu casa y tienes que estar en tu casa para, no sé, algo, quédate en tu casa y trabaja de la casa. Es como muy, no es que hay que meterse a las 8 en punto en la oficina y estar ahí cuando el jefe llega para que te ve sonriendo. Eso es como de una otra, eso es de una otra época y tal vez existía en los Estados Unidos a un momento y tal vez en algunas partes de los Estados Unidos sí existe, pero existe muy poco en el mundo tecnológico de los Estados Unidos. Eso es como mi punto de vista en general. Perdón, me había muteado porque pasó un carro y... No hay problema. Ok, sí, sí, fíjate que ese es un punto muy, muy importante que dices. En general, yo he notado que las empresas de software, en tecnologías en general, hay un sentimiento de igualdad más fuerte, por así decirlo. Eh, Mientras que en México, en las empresas, ahora sí que más tradicionales, sí hay ese sistema jerárquico, esa pirámide súper poderosa, ¿no? Que cómo se te va a ocurrir decirle al jefe, ¿no? Eh, que no, que lo que está haciendo está mal, ¿no? Y yo mismo he tenido problemas aquí en México por ese tipo de pensamiento, porque yo no pienso así, no más mínimo. Yo creo que a lo mejor soy más americano en ese punto de vista. Entonces, yo expreso mi opinión desde mi experiencia, pero ahora sí que si me dicen, ¿tú qué haces saber? Pues algo sé, para eso me contrataron, ¿no? O sea, es el punto de... eh, entonces, ahora sí que soy un poquito raw cuando digo las cosas, soy un poquito así muy directo y a veces me ha causado problemas en algunos cuando solía trabajar para empresas mexicanas por esa cuestión de las jerarquías, ¿no? De que tú no vas a decirle al jefe qué hacer, tú, que muchas veces buscan más un yes man, ¿no? Uh -huh. De que
lo que yo te diga, eso es lo que vas a hacer, ¿no? Pero le dices, oye, eso no es lo que tenemos que hacer. No, pero eso es lo que yo quiero hacer, ¿no? E incluso esto lo puedes encontrar en Estados Unidos, pero es menos. En el área de tecnologías es menos, es más notable esta igualdad, ¿no? Y eso sobre lo que dijiste de que en general se comparten más los fracasos, es algo que a mí me agrada mucho. Incluso yo recuerdo que por allá por California, creo que fue donde empezó las Fuck Up Nights, que es Ah, ok. prácticamente donde vas y hablas de cómo todo salió mal en tu, Sí, en algún punto de tu vida, en tu startup, en tu negocio, ¿no? Y prácticamente solo dices, ¿no? ¿Sabes qué? Mira, yo tenía esta idea, empezamos a trabajar en esta empresa, no funcionó, esto, creo que por eso es que no funcionó y vengo aquí a compartir mis fallos para que ustedes puedan aprender de ellos, ¿no? Eso me parece muy, muy importante. Culturalmente me parece algo que en general los mexicanos y los latinos tenemos que abrirnos más a esto. De hecho, en un episodio del podcast ya hablé acerca de esto. Creo que tenemos que ser más vocales acerca de las cosas que salieron mal en nuestra vida. No tiene nada de malo y por el contrario, creo que podemos ayudar a las demás personas también a que se sientan cómodos cuando fallan, ¿no? Eh, claro, hay un poder de ser un poco vulnerable. Abre un poco la entrevista y quita un poco ese aspecto un poco conflictivo que a veces hay en entrevistas. Si tú hablas de algo que te salió mal, es una manera de abrir y también de ayudar la persona que está entrevistándote de conectarte un poco más, conectar contigo un poco más. ok. Sí. Sí, sí, la verdad estoy de acuerdo contigo. Fíjate que creo que las diferencias culturales que hay entre Estados Unidos y México son bastante notables, pero al mismo tiempo creo que esas diferencias se liman un poco dependiendo de las localizaciones de México. Por ejemplo, yo he notado que acá en el norte estamos más americanizados, incluso la gente del sur nos dice demasiado eso, nos dice que nos creemos gringos, Ah, eh, la gente del centro y del sur, porque por ejemplo Sonora se considera un estado bilingüe, hay muchísima gente que habla inglés, tanto así que tienes un montón de call centers aquí, que lo único que hace es tomar llamadas ujú. de empresas americanas. Entonces, de alguna u otra manera, no sé si por estar cerca de la frontera, tenemos más ese contacto con esa diferencia cultural y la absorbemos un poco más, ¿no? Es esto que se comparte prácticamente, ¿no? Entre más cerquita de la frontera estás. Eh, Mientras que por otro lado, entre más alejado estés de esa misma frontera, eh, al no estar en ese contacto directo, puedes sentir esas diferencias culturales muy, muy obvias, ¿no? Y, y creo que depende, ¿no? Pues como tú dijiste, México es un país muy, muy, muy grande, ¿no? México es un país muy grande y de la misma manera, por eso hay tantas diferencias culturales, ¿no? A nosotros en el norte nos hacen, yo lo denomino carrilla, que es bullying, de que andamos en caballo con sombrero y todo eso. Me gustaría decir que no, pero sí es cierto. Aquí en el norte todo es acerca de cowboys, caballos y sombreros y no. Eh, y es muy diferente las culturas. Si vas a Veracruz, si vas a Mérida, al ser un país tan grande hay muchas, muchas, muchas diferencias culturales dentro de nuestro mismo país, ¿no? Entonces Ujú. ahora, comparado con otro país, pues va a haber mucho más, ¿no? Pero el hecho de entender esas diferencias es un punto muy importante. Por ejemplo, yo lo que me di cuenta, una diferencia muy obvia, ahora para mí, pero que no era obvia para hace algunos años, es que aquí en México, si tú tenías que terminar un proyecto para las 8 de la noche y no lo terminaste, a ver cómo le haces para terminarlo, ¿no?
prácticamente hay ese como rechazo, ¿no? De que tiene que pasar sin importar qué, ¿no? Y por ejemplo, en Estados Unidos, yo he notado que, por ejemplo, si el proyecto no se terminó por completo, en esa fecha y esa hora que teníamos, hablamos al respecto y ya. O sea, decimos, explicamos, ¿no? ¿Sabes qué? El sprint no se terminó completo porque tuvimos algunos problemas. Estas dos actividades llevaban más tiempo de lo que creíamos. Era la primera vez que lo hacíamos, bla, bla, bla. Y uno explica un poco, ¿no? Sobre lo que pasó. Y usualmente estamos bien. O sea, es algo normal, pues, ¿no? Porque ahora sí que life happens, por no decirlo de otra manera. Sí. pero, pero es algo que puede suceder, pues, ¿no? Entonces, esos pequeños fallos, yo he notado que cuando trabajas para empresas americanas son más pasables, ¿no? Y aquí en empresas mexicanas, el mexicano lo ve como que, uy, no le hiciste, ¿no? Entonces, uno tiene que estar un poco más relajado en esa cuestión, ¿no? Y entender de que uno puede compartir, de hecho, con tu equipo, que las cosas no salieron bien, pero ¿por qué no salieron bien? Y de ahí uno pues, aprende prácticamente, ¿no? Y en el siguiente sprint puede hacerlo mejor y mejor y mejor, ¿no? Sí, creo que en México, como en muchas partes del mundo, hay más una influencia cultural de lo que pasó en la escuela, en el colegio, como cuando no haces una tarea en el tiempo suficiente, es como te castigan, ¿no? Es como malo. Ajá. Pero, y en los Estados Unidos a veces está así también, pero en el mundo especialmente del software es más como, ok, sí, lo que tú dijiste de crear más una igualdad y hablar solucionar el problema más que nada. Así es. Sí, Sí, y la verdad yo estoy más, me gusta más ese approach, porque siento yo que pues somos humanos, ¿no? Así como vamos a hacer las cosas bien, hay veces que vamos a fallar. Eh, no, el mundo entero no está bajo nuestro control. ¿Ok? Y eso es algo que tenemos que comprenderlo. O sea, somos seres humanos, las cosas no van a salir siempre como nosotros queremos. Y eso está bien, es perfecto, no hay ningún problema al respecto. El punto es simplemente aprender de todas estas cosas e intentar mejorarlo la siguiente vez, ¿no? Pero el fallo es algo que nos va a acompañar todos los días de nuestra vida. Siempre, ¿no? Tenemos que entender que no es el fin del mundo, no es el fin de nuestra carrera. E incluso, aunque las cosas no salgan como, como uno se imagina, como por ejemplo, en mi primer empleo, después de un año, me corrieron, fui despedido. Y, y yo pude haber pensado de alguna manera de que, esto salió muy mal, es mi primer empleo y ya lo perdí en solo un año. Pero la verdad es que incluso eso me abrió la puerta de pasar de un sueldo que no era muy bueno, prácticamente a que me pagaran el doble en mi siguiente puesto. Entonces, sí, fue un fracaso, pero no fue tan malo, pues, ¿no? O sea, ahora sí que lo vi del lado bonito, ¿no? Busqué el lado positivo de eso. claro, con el tiempo también los rechazos y los fracasos como se ponen mucho menos doloroso. Así es. Sí. A ver, pues hay algo más que te gustaría agregar a esto de las diferencias culturales que tenemos. No, yo creo que ya hicimos un buen tour de las grandes diferencias. Creo que sí, hay que adaptarse un poco a eso y también en tus primeros trabajos en un, un, ah, como una empresa más internacional, estar muy atento a cómo interactúan la gente, cómo es diferente de tus
experiencias previas en otras empresas nacionales y poco a poco, tal vez como pasar tus primeros semanas o meses como más quieto, mirando, analizando y después empezar a entrar en la nueva como cultura empresarial donde estás. Perfecto. Sí. Ok, pues creo que va a ser todo por hoy. Igual comparto un poco acerca de lo que haces con los que nos escuchan. Claro, sí. Bueno, muchas gracias, fue un placer. Gracias para sobrevivir mi español, que espero que va a seguir mejorando cada día. Sí, la gente puede encontrarme bueno, mi empresa se llama Bastille Agency. Bastille está escrito como el día en Francia, el Día Nacional en Francia. Agency.com. También estoy bastante activo en Twitter. Si la gente quiere seguirme o pueden mandarme un mensaje allá. Mi nombre en Twitter es just George Jennen. George tiene un S al final porque es la versión francés, porque yo soy mitad francés. No sé si... Me imaginé. Sí, para que la gente... Sí, es también el nombre de la empresa también. Y si alguien está interesado, bueno, ahora estoy específicamente trabajando con empresas que quieren contratar personas que trabajan remotamente, pero si estás interesado en trabajar con una empresa de los Estados Unidos o digamos internacional desde México, o desde, tal vez si estás escuchando de Colombia o Argentina o de un otro país de allá, puedes mandarme un mensaje en Twitter y hablamos. Sí, de hecho tenemos algunos colombianos escuchando el podcast. Ahí están las Perfecto. estadísticas, entonces no falta que Ok. salga algo ahí. Hablamos, paisa. Bueno, entonces ya saben, si están buscando algo para trabajar con el mercado americano, vayan aquí con George, échenle un mensaje en Twitter, él encantado los va a ayudar. Y pues creo que eso por hoy. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Fue una experiencia muy buena y creo que de alguna u otra manera el compartir todo lo que dijimos el día de hoy es algo que puede ayudar a más personas a que salgan de la zona de confort e intenten algo nuevo, no intenten ir a un mercado nuevo. Claro, sí, eso es un buen consejo para terminar el podcast. Sálete de tu zona de confort. Así es. Ok, bueno, gracias. Hasta luego. Nos vemos. Hasta luego. Chao. Bueno, este fue el episodio por hoy. Espero que les haya gustado. Intentamos desarrollar el tema yo y George lo mejor que pudimos y intentar sacarlos de todas las dudas que podrían haber tenido. De igual manera, si tienen más preguntas, ya saben, vayan a nuestro Discord, síganos en nuestras redes sociales, Oman Podcast en Twitter, en Instagram y ahora en YouTube. Cualquier pregunta que tengan pueden dejarla ahí, nosotros con gusto los vamos a ayudar y vamos a responder. Bueno, eso es prácticamente la idea de cómo va a seguir siendo el podcast. Ya que ya tenemos un canal de YouTube, muy posiblemente se vaya a estar grabando video de cada episodio, desarrollando cada uno de los temas. Hay algunos temas ya que tenemos en puerta. Y sobre los invitados, la verdad se me hizo bastante interesante tener más de un punto de vista al respecto. Así que es muy posible que se repita. Bueno, muchísimas gracias. No olviden seguirnos y ahí nos vemos en el siguiente episodio.